¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a la Catequesis en Casa. El día 20 de marzo, la Penitenciaría Apostólica, o sea, el tribunal más alto de la Iglesia Católica, expidió un decreto en donde el cardenal mayor penitenciario Mauro Piacenza y el señor regente nos hablan de que el Santo Padre ha querido conceder indulgencias plenarias con ocasión del coronavirus. La Penitenciaría Apostólica precisa que para obtener la indulgencia plenaria, los enfermos con coronavirus, los que están en cuarentena, así como los trabajadores de la salud y los familiares que se exponen al riesgo de contagio por ayudar a los afectados por el COVID-19, podrán simplemente recitar el credo, el Padre Nuestro y una oración a la Virgen María para poder recibir la indulgencia plenaria. Igualmente, para obtener las indulgencias, otras personas podrán elegir entre varias opciones: visitar el Santísimo Sacramento o la adoración eucarística, o leer las Sagradas Escrituras durante al menos media hora, o recitar el rosario, ojalá en familia, el Santo Vía Crucis o la coronilla de la Divina Misericordia, y pedir a Dios el fin de la epidemia, el alivio de los enfermos y la salvación eterna para aquellos a los que el Señor ha llamado así. Pues bien, entonces la indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Pues como ustedes ven, hay mucho temor en torno a que pues a causa de la enfermedad los sacerdotes no salen de las iglesias, no están en condiciones de ir a atender a todos los enfermos. De todas maneras, sí hay esa disposición en la medida de la prudencia, que la prudencia lo permita, pero la Iglesia muestra toda su generosidad y su bondad dando este tipo de concesiones como es la indulgencia plenaria para los afectados del coronavirus, para el personal médico que los atiende o familiares, y finalmente pues para todos los que estén en esa actitud de oración pidiéndole a Dios para que se acabe esta pandemia. ¿Qué es indulgencia plenaria? Pues vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1471, y dice: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa de un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones para conseguir la mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. O sea, la Iglesia tiene por concesión pues, de nuestro Señor Jesucristo el poder distribuir toda esa misericordia que solamente viene de Dios. Y es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados que ya han sido perdonados en el sacramento de la confesión. Entonces, cuando uno se confiesa, se le perdona la culpa. Dios es tan bueno que cuando uno se confiesa o cuando hay ese acto perfecto de contrición, entonces se perdona la culpa. Ya no es culpable. Dios decide no acordarse de nuestro pecado y entonces ya no somos culpables ante Dios por haber recurrido a este sacramento con perfecta contrición. En cambio, la pena es pues resanar el daño que se causa a nuestra alma cuando cometemos un pecado, porque efectivamente nuestra alma está hecha para hacer el bien y no el mal, y cuando hace el mal, el alma se queda herida, queda dañada. Y luego de recibir el perdón por la confesión, tenemos que hacer obras buenas para ir como resanando esa herida, ir volviendo como restaurando nuestra alma, pero como no sabemos cuándo termina el fin, pues nuestros días aquí en la tierra, en su infinita misericordia Dios permite que la Iglesia nos conceda pues, la sanación total por una acción concreta como es el recibir una indulgencia. Cuando una persona muere y en su alma pues no ha tenido el tiempo o incluso como la voluntad, el esfuerzo, el empeño de resanar esas heridas con buenas obras, pues entonces se puede recibir la indulgencia plenaria, en donde Dios perdona y resana esa alma para que pueda entrar a la dicha del cielo.
Normalmente pues se concede la indulgencia plenaria en ciertas circunstancias y sobre todo pues cuando están en peligro de muerte la persona, para que pueda llegar a la dicha del cielo. Debíamos estar todos listos, atentos, pendientes de recibir pues ese regalo tan grande. Pues efectivamente, con ocasión del coronavirus, la Iglesia, la Penitenciaría Apostólica, ha dispuesto que se reciba indulgencia plenaria, pues los que están enfermos de coronavirus, los que están atendiendo a esos enfermos, sea personal médico o familiares, y los que tengan esa actitud orante pidiéndole a Dios por el fin del coronavirus, siempre y cuando pues hagan pues unas oraciones de piedad para unirse en el sentir de la Iglesia. La indulgencia plenaria es entonces ese resanar el alma, ese poder recibir la restauración para que cuando pues llegue el momento de la muerte esté en condición la persona de entrar al cielo. También está, finalmente, también quería decir, porque este mismo documento del día viernes de la Penitenciaría Apostólica se hace una aclaración. Algunos obispos consultaron que si a raíz de toda esta pandemia se podían hacer absoluciones colectivas, o sea, tener a la gente allí delante y sin que se confiesen dar la absolución. Eso está reservado a casos muy precisos, muy concretos, para no abusar de esa acción de perdón de Dios. Y en general nos viene a decir el documento que no hay como una razón en general para decir, bueno, se concede absolución colectiva, o sea, todos quedan en gracia de Dios como si se hubieran confesado, aún estando por allí en clínicas, hospitales o en sus casas enfermos. Pues no, tiene que haber una circunstancia como muy concreta. Por ejemplo, se habla de que el sacerdote llegue hasta la puerta de un hospital y tener un megáfono para decirle a la gente que se ponga en condiciones, pida perdón, se arrepienta de sus pecados y reciba esa absolución si es que están en peligro de muerte. De otra manera no, de otra manera pues ya hemos explicado, y en otros programas hablaremos de cómo Dios concede el perdón de los pecados a las personas que pues quieren recibir ese regalo de Dios en estos momentos de pandemia. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.